punto número 5, para ya ir entonces cerrando con esto, esta breve introducción al Tulit, los 5 puntos del calvinismo. El quinto punto tiene que ver con la PEC, que significa Perseverance of the Saints, la perseverancia de los santos. ¿Con qué tiene que ver este tema? Este es otro de los puntos controvertidos también dentro de la doctrina. Y claro, yo usted me habrá visto decir varias veces que en algunos de los puntos hay muchas controversias. Y creo que cada uno de los puntos tiene su nivel y su grado de controversia. Sin embargo, hay unos que son más controvertidos que otros. Como ya le dije, el tercer punto, sin duda alguna, el de la expiación limitada, tiende a ser el punto más controvertido, tan controvertido que hizo una escinsión y una separación entre un calvinismo que es puro y duro y entre un calvinismo que es moderado y que no suscribe la idea del tercer punto, que tiene que ver con la expiación limitada. Pero en el tema de la perseverancia de los santos, no es tanto una cuestión de perseverancia del creyente en sí, sino más bien que Dios preserva a los santos, preserva a sus hijos. Esto es hermoso, esto es precioso, hermano, porque cuando nosotros entendemos que es más un tema de la preservación de Dios que de nuestra propia perseverancia, aunque ciertamente tenemos que perseverar, y ese es el mandato que Cristo le da a una de las iglesias en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, que si perseveran hasta el fin, si perseveran hasta el fin, si perseveran hasta el fin, le dice a todas las iglesias, entonces pues hallarán el delegado galardón que Dios determine darle a cada iglesia, a cada persona en particular. Pero es más un tema de preservación de Dios que de perseverancia. Aunque ciertamente yo suscribo totalmente la idea del sinergismo en materia de lo que tiene que ver con el proceso de santificación. Cuando hablamos de santificación, la santificación se da en el contexto de una realidad sinergista, donde nosotros cooperamos con Dios. La santidad no es algo que se da en el contexto de un monergismo donde solamente Dios actúa, donde Dios es el que transforma de manera absoluta y única, donde hay una intervención unilateral de Dios, porque si yo suscribiera esa idea tendría serios problemas para entender por qué la vida de tantos creyentes se da de la manera tan, pero tan cuestionable como se da. Gente que da tantos mal testimonios, gente que hace tantas cosas que definitivamente a veces nos ponen a pensar si ciertamente estamos ante la presencia de un verdadero cristiano o no. Pero esto es un hecho, hermano, esto es un hecho. El ser humano, nosotros los creyentes, tenemos fuertes caídas, tenemos fuertes problemas, tenemos problemas de pecado, tenemos problemas y situaciones que todavía tenemos que seguir atendiendo y que tenemos que atacar profundamente, porque sigue habiendo muchos vicios del viejo hombre. Por eso no en balde Pablo recomienda a los romanos en el capítulo 12 que nuestra mente debe estar constantemente pasando por un proceso de renovación continuo. Un proceso de renovación continuo para poder comprobar la buena voluntad de Dios y que nuestro culto es un culto racional, dice Pablo a los romanos. Ahora, yo creo que este es uno de los versos, esto es uno de los textos y de los pasajes que nos dan un vislumbre impresionante, cabal y efectivo y muy evidentísimo de que ciertamente el proceso de santificación es un proceso que se da de manera sinergista y no monergista. Porque si fuera de manera monergista, entonces todos fuéramos perfectamente santos y ninguno de nosotros jamás cometiera pecado o pocas veces lo hiciera, como mínimo. Porque si depende única y exclusivamente de Dios, entonces no tiene sentido que al depender esto de Dios única y exclusivamente de su unilateral manifestación y trabajo, entonces ¿por qué la gente sigue pecando y pecando a veces de manera tan deliberada, siendo cristianos? Y si estoy hablando de cristianos, si estoy hablando de que los cristianos pueden tener fuertes caídas, la Biblia misma está llena, desde Génesis hasta Apocalipsis, de fuertes caídas, de fuertes pecados y de grandes errores que hombres gigantes y titanes de nuestra fe cometieron. Podemos hablar del caso de Moisés
quien no pudo ver la tierra prometida porque no santificó el nombre del Señor, porque no obedeció la orden que Dios le había dado. Le dijo que le hablara a la peña para que brotara agua, sin embargo él la golpeó, no santificó el nombre del Señor. Podemos ver un hombre como David, por ejemplo, este hombre cuyo corazón, dice la Biblia, es como el corazón de Dios. Tuvo fuertes caídas, serias caídas, cometió serios pecados, cometió adulterio, cometió asesinato, una cantidad de cosas. Pedro fue el discípulo más cabezón entre los discípulos, uno de los más cabezones sin duda alguna entre los 12 apóstoles. Un hombre que negó 3 veces al Señor, que era cabeza dura, que quería hacer las cosas a su manera muchas veces, y tuvo fuertes caídas también. Pero fíjense que Cristo dijo, Satanás me ha pedido, le dijo en un momento a Pedro, para zarandearte, pero yo oro para que tu fe no falte. Miren, la intervención poderosa de Dios, ciertamente, yo oro para que tu fe no falte. Hay una cooperación de Dios, claro que sí hay una cooperación de Dios, pero también hay una responsabilidad en el creyente de articular la palabra de Dios, no solamente en los registros de su memoria, en los registros en los repositorios de memoria que tiene en su mente, sino de articularla como un hecho material, como un hecho fáctico, como un hecho que se lleva a la práctica, una praxis constante en la que nos ejercitamos y nos vamos poco a poco perfeccionando con la ayuda del Dios Todopoderoso, quien nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos ha dado su palabra para que podamos saber discriminar entre cuáles son las cosas que debemos hacer, las que nos convienen y las que no nos convienen. Eso es básicamente cómo esto funciona, hermano. Por eso que es un tema más de preservación de Dios a nosotros que de perseverancia, pero sí tiene que haber perseverancia también en nosotros. El viejo axioma de los reformadores es que si se tiene la gracia de la regeneración divina, nunca se pierde. Si se pierde es porque nunca se tuvo. Eso ya lo había dicho hace ratico. Vamos a ver algunos textos para que entendamos cómo ciertamente Dios está fuertemente metido en este tema de la perseverancia de los santos, que tiene más que ver con un tema de preservación de Dios en su inmensa misericordia y en su inmensa gracia. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué perfecto, qué hermosa palabra, hermano. Filipenses 1:6, hermosísima. Vuelvo a leerla, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en nosotros, el Señor comenzó una obra en nosotros, comenzó regenerándonos, luego nos dio fe, luego nos lleva por un proceso luego nos justificó, luego nos lleva por un proceso de santificación, donde se trabaja de una manera sinergista. El monergismo solamente se da en el contexto del golpe de gracia divina que Dios da para que nosotros podamos ser regenerados. Ese es el momento en donde nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, donde nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad, porque es Dios quien hace la obra total y absoluta en ese sentido. Nosotros no tenemos nada que ver con ese momento, nada que ver con ese proceso. Pero en lo que concierne al tema de la santificación, sí trabaja de manera sinergista y no de manera monergista. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él mismo nos ha prometido perfeccionar la obra que comenzó en todos y cada uno de nosotros, hermanos. Por supuesto que hay a quienes las cosas les suceden con menos complicaciones, más rápido, porque de todo esto depende mucho lo que nosotros le pongamos al asunto, porque vuelvo y repito, la santificación es un proceso sinergista, donde sí tenemos que nosotros poner de nuestra parte, donde sí hay una responsabilidad propia del ser humano, pero Dios hace una parte, la parte que a Dios corresponde hacer, que a Dios le concierne hacer, es una parte donde jamás hay un solo fallo, es una parte donde jamás Dios yerra, es una parte donde jamás Dios se duerme, donde nunca hay estado de inertabilidad, donde nunca hay estado de inercia, donde nunca hay estado de adormecimiento de parte de Él, sino que Él constantemente se mantiene activo en buscar preservar nuestras almas y preservar nuestras vidas para que el perfeccionamiento de nuestro ser se vaya dando en la medida que los tiempos pasan. Filipenses 1:6 lo que está diciendo.
Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Nuevamente Cristo diciendo, yo los guardaba en tu nombre. Cristo nos guarda, Dios nos guarda, claro que nos guarda. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Y Dios tiene el compromiso moral, porque ha jurado por sí mismo hacerlo, de guardarnos hasta el final, de perfeccionarnos hasta el final, de que la obra que Él comenzó en un momento determinado de nuestra historia sea acabada, sea cabalmente y enteramente acabada de manera perfecta y eficiente por nuestro glorioso Señor. Al punto que ninguno de nosotros podemos perdernos. Porque eso es lo que dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese, Juan 17:12. Solo el hijo de perdición, porque sencillamente este era un hombre que no estaba bajo la elección incondicional de Dios, bajo la prerrogativa de elección incondicional de Dios, bajo la prerrogativa, por supuesto, de la gracia soberana del Dios Todopoderoso. Juan 1, o más bien primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, miren esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Nuevamente un texto más supremamente claro, taxativo para mí, sin duda alguna, que expresa nuevamente la realidad de que es imposible que nos podamos perder esta gloriosa salvación que hemos recibido como un regalo inmerecido de Dios, que es su gloriosa gracia. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Entre las iglesias, entre el cúmulo de personas que van a una congregación, es imposible decir que todos los que ahí están son salvos, hermanos. Es imposible, pero de los que son salvos, algo claro les voy a decir, lo dice acá la Biblia. De los que realmente son, de a quienes Dios en realidad ha regenerado, de a quienes Dios ha elegido antes de la fundación del mundo, ha predestinado para esta salvación gloriosa, ninguno se perderá, ninguno se perderá. Porque dice aquí, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, que los que son de Él, permanecen siempre con Él. Jamás tienen en ningún sentido la posibilidad matemática, estadística, no existe la posibilidad matemática, estadística, de que los que son de Él se puedan perder. No existe la posibilidad, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y bien, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Sé que maltraté de una manera muy profunda la exposición de cada uno de estos puntos, porque tuve que emprender un simple vuelo de pájaro. Esto, sin lugar a duda, tiene mucha más tela que cortar. Estos son puntos que pueden llegar a profundidades muy tremendas y que sí, ciertamente necesitan un tratamiento mucho más exhaustivo y riguroso para poder dejar bien en claro estos postulados teológicos que han sido muy controvertidos, ciertamente, que han sido muy controversiales, y que lamentablemente el calvinismo no fue lo que se asentó, no fue la visión calvinista soteriológica la que se asentó en esta parte del mundo, en Latinoamérica, sino más bien en la parte arminiana. Lamentablemente fue el arminianismo lo que tiñó la espiritualidad cristiana de todo nuestro continente. Eso es lamentable, pero creo que el llamado del Señor es a que, como mínimo, por lo menos busquemos tener conocimiento de estas cuestiones, que para la mayor parte de la gente esto pasa totalmente por ser una materia que se omite en todo sentido y que no tenemos muchas veces ideas siquiera de qué cosas son estas, de con qué tiene que ver, de qué respaldos bíblicos tienen y de dónde vienen todas estas cuestiones. Espero haberles sido de un poquito de ayuda. Sé que, vuelvo y repito, le he dado un tratamiento muy mal a este tema. He tenido que pasar simplemente por encima de esto. Pero bueno, yo espero que por lo menos esto los ayude a que se puedan incentivar y se puedan inspirar en querer buscar un poco más, indagar, investigar un poco más sobre todo este tema tan importante.
El Señor me les continúe bendiciendo.